Hola, muy buenas tardes. Bueno, bien, en este momento vamos a dar, como digo, vamos a seguir insistiendo, presentando siempre la verdad con la palabra de Dios. Esto va especialmente para una señora creyente católica romana, la señora protestante, porque siempre protestan contra la verdad, porque se les presenta la verdad y la rechazan. Entonces protestan. Por eso les digo protestante. Ellos también son protestantes, ¿no? Porque protestan contra la verdad. Se les presenta la verdad y protestan y dicen que no, que eso es mentira, ¿no? La rechazan. Por eso dice la palabra de Dios que Cristo Jesús ha venido a ser como a aquellos que le rechazan. Es como una piedra de tropiezo y roca de escándalo. La palabra de Dios nos habla claramente de los libros del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento acerca de una roca fuerte, eterna, poderosa, ¿no? El cual nombra a Jesucristo, que es Dios mismo, el único Dios, Salvador, aquel que se despojó de su gloria y se hizo siervo semejante a los hombres, ¿no? Para salvar, ¿no? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Entonces, vamos a demostrar brevemente con unos textos bíblicos, ¿no?, acerca de esta gran verdad. Vamos con el texto que ellos utilizan para decir de que ahí está diciendo, bueno, lamentablemente les han engañado y viven engañados, ¿no? Y muchos rechazan esta verdad. A Jesucristo como la roca, cimiento, ¿no? Como la roca, cimiento fuerte, eterno, y piedra angular, ¿no? Y cabeza de la iglesia, ¿no? Piedra angular. La palabra de Dios nos habla en todo el Antiguo Testamento, nos señala a Jesucristo, o sea, a Dios como la roca, el buen pastor, ¿no?, de Israel. Vamos a ver. Mateo. Vamos a Mateo. Mateo 16. Vamos a leer Mateo 16 del 13 hasta el 20. Mira lo que dice. Lleva por título Simón Pedro confiesa que Jesucristo es el Mesías, ¿no? Esto habla acerca de la confesión que fue dada por el Espíritu de Dios a Pedro, ¿no? Y únicamente aquí se centra en Jesucristo, no en Pedro, ¿ok? En Jesucristo se centra acerca de Jesucristo. Dice, al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿qué dicen los hombres acerca de mí? Él está preguntando qué es lo que dicen los hombres acerca de él. Y luego les va a preguntar a sus discípulos que quiénes creen ellos que es Jesucristo, ¿no? Lo cual él ha sido anunciado proféticamente, únicamente él, no Pedro, únicamente él ha sido anunciado como la roca, como el cimiento, ¿no? Como la roca, como la piedra angular y piedra de tropiezo y roca de escándalo para aquellos que lo rechazan, aquellos que rechazan esta verdad y ponen a Pedro como cimiento de la iglesia, ¿no? Pero la palabra de Dios nos va a dar, solamente voy a tocar un texto bíblico del Antiguo Testamento. Ustedes lo pueden ver, hay muchos textos bíblicos que hablan acerca de Jesucristo como la roca, ¿no?, de Israel, el buen pastor, o sea, Dios mismo, el único Dios, ¿ya? Escuchen. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿qué dicen los hombres acerca de mí que yo soy, que soy hijo? Perdón, ¿qué dicen los hombres acerca de mí? Dice, que soy hijo de hombre. Ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, ¿no? Otros que eres Elías y otros que eres Jeremías o uno de los profetas. Él les insistió y les dice, bueno, aquí se dirige ahora a sus apóstoles. Primero les pregunta qué es lo que dicen los demás, ¿no?
Pero ahora les pregunta a ellos, y él les insistió, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Eh? Contestando Simón Pedro, dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, o sea, esto en su condición de hombre, ¿no? Entonces Jesús contestando le dijo, dichoso eres Simón, hijo de Jonás, ¿no? Porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo, ¿no? ¿Ok? Esto está hablando en su condición de hombre, ¿no? Porque así vino él a cumplir. Recuerde que se despojó de su gloria, se hizo siervo semejante a los hombres, y así estaba cumpliendo. Por eso es que él no decía directamente que él es Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, ¿no? Sino vino como el Mesías, como el Salvador, ¿no? Como el Cordero de sacrificio. Entonces le dice, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo también, escucha, y yo te digo también que tú eres Pedro, ¿no? Ahí le señala que tú eres Pedro. Le está diciendo que él es Pedro, ¿no? Roca o piedra, ¿no? Pero van a ver la diferencia si ustedes toman en cuenta los textos bíblicos del Antiguo Testamento que se habló proféticamente acerca de Jesús, de Dios como el Mesías, ¿no? En la carne. Van a darse cuenta que habla de Dios como la roca de Israel, como el buen pastor, ¿no? Muy bien, entonces van a darse cuenta aquí, y por eso es necesario leer. Anteriormente hice un video acerca del por qué es que Jesucristo cambia de nombre a Simón, por Kefas, ¿no? Por Pedro, ¿ok? En mi anterior video lo expliqué, presentando fundamento bíblico, ¿no? El por qué es que le cambió. Tienen que ver los sinónimos, ¿no? Una persona, bueno, y voy a volver a hacer quizás otro video respecto al por qué cambió de nombre de Simón a Kefas, ¿no? Entonces, yo te digo también que tú eres Pedro, le dice, ¿no? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿ok? Recordemos que todos aquellos que han creído y hacen la voluntad de Dios son el cuerpo de Jesucristo y Él es la cabeza. Recuerden eso. Por eso dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Seol no prevalecerán. ¿Por qué es que dice sobre esta roca y las puertas del Seol no prevalecerán? Porque Él es Dios, el Todopoderoso, porque Él es el Salvador. Así que todo aquel que viene a Él, las puertas de la muerte y el Hades jamás prevalecerán. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder, ¿no?, sobre la vida y la muerte. Porque en Él tenemos resurrección y vida eterna, la incorrupción y la inmortalidad. Por eso dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces todo aquel que viene y se edifica sobre esa roca, la muerte y el Hades no prevalecerá. ¿Dónde? En el lago de fuego, que es lugar de la segunda muerte. Por eso dice que el último enemigo que será destruido es la muerte. Entonces dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vamos a presentar luego un texto bíblico acerca donde habla a aquellos que se edifican sobre esa roca que es Cristo, ¿no? El cual es en el único lugar en el cual estamos todos seguros, aquellos que creen, aquellos que se edifican sobre Él. Somos el cuerpo de Cristo, por lo tanto todos los que han creído son la iglesia de Cristo, ¿no? La iglesia de Cristo, y Él es la cabeza, y tanto tenemos protección, tanto en el cimiento y también en la cabeza, lo cual es piedra angular, y es la cabeza de la iglesia. Entonces sobre Él estamos seguros y no prevalecerá la muerte y el Hades. Eso es en el día final. ¿Por qué? Porque seremos resucitados para que nos dé lo que es la incorrupción y la inmortalidad. La muerte no prevalecerá sobre su iglesia, porque porque han sido y estamos edificándonos sobre Jesucristo, que es la roca, cimiento fuerte y eterno, ¿no? Entonces dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿no?
no la vencerán, dice, ¿no? O sea, él dice en el libro de Apocalipsis, también está en el Antiguo Testamento, que él es quien tiene la llave de la muerte y el Hades. ¿Eh? Así de sencillo, ¿ve? Y él tiene las llaves también del cielo, ¿no? Así de sencillo. Entonces dice, y ahora, veamos cuando dice, veamos, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, o sea, su iglesia, está hablando. ¿Y quiénes fueron los primeros que llegaron a ser parte de su iglesia? Sus 12 apóstoles, lo cual le figuran como los 12 pilares, incluido Pedro, como 12 pilares, ¿no? Del fundamento del Evangelio de Jesucristo, ¿no? 12 pilares, lo cual ellos fueron los primeros formaron, los primeros en formar parte de su iglesia, ¿no? Entonces, ¿a quién se dirige? Y yo te daré las llaves del reino del cielo. ¿A quién se dirige? A su iglesia. Está señalando a su iglesia. Y yo te daré las llaves, ¿no? Y yo te daré las llaves del reino del cielo. ¿Qué sucede cuando todos aquellos que creen y se arrepienten y entran dentro de este plan de salvación, el cual es esta predestinación que es el plan de salvación para que todo aquel que en él cree entre dentro de ese plan de salvación? Entonces dice, automáticamente estamos obteniendo las llaves del reino del cielo, porque entramos ya por fe, ¿no? Para ser salvos, lo cual se cumple en la segunda venida. Ese es el propósito. Dice que viene, ¿no? Él vendrá, dice, a llevarse a aquellos que han muerto en Cristo, ¿no? Para salvar a aquellos que han muerto en Cristo, ¿no? Así de sencillo. Entonces, y yo te daré las llaves del reino del cielo. Da a sus discípulos, les anuncia, ¿no? A sus discípulos que fueron los primeros en formar parte de su iglesia, los cuales son como 12 pilares fundamentales, ¿no? Y todo lo que ates en la tierra, dice, será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Se dan cuenta? Se van dando cuenta que no es para Pedro, sino para su iglesia, lo cual luego vemos, si ustedes han leído, ¿no? Vemos que más adelante en los textos bíblicos, cuando Dios les comisiona, les encomienda, después de haberle enseñado la buena nueva salvación, les comisiona que vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Qué empezaron a hacer ellos? Empezaron a hacer milagros, empezaron a hacer sanidades, con poder. Por eso es que dice, aquí le dice, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Luego dio órdenes a sus discípulos, ¿qué cosa? ¿No? De que no dijeran a nadie que él era el Mesías. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, ustedes comprueben luego eso con la comisión que les da ya a sus discípulos, a sus apóstoles, que vayan y prediquen el evangelio, ¿no? Todos los apóstoles empezaron a hacer señales, ¿no? Milagros, ¿no? Por el poder de que Dios ya les dio esa autoridad. Por eso es que a la iglesia, ¿no? A la iglesia de Jesucristo, no solamente les dio esa autoridad, sino también les dio la autoridad de hollar serpientes y escorpiones, dice, ¿no? Y que si bebieran cosas mortíferas no les haría daño. Y eso es lo que sucedió con sus discípulos, a todos, no solamente a Pedro. Todos fueron protegidos por Jesucristo, por el poder de Dios, ¿no? Así de sencillo. Esto es fácil. Por eso la palabra dice bien claro en Deuteronomio y en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, ¿no? Claramente dice que no hay que añadir de lo que ya ha sido anunciado, ¿no? Ni quitar. No hay que añadir ni quitar palabra a lo que ya ha sido anunciado. Así de sencillo, ¿eh? Y dice bien claro, si nosotros, un ángel del cielo, anunciara un evangelio diferente del cual ya se ha anunciado, sea anatema. Que si nosotros, o sea, hablando de ellos, de sus apóstoles, o un ángel del cielo anuncia un evangelio diferente del cual ya se ha anunciado, sea anatema. No los crea. Por lo tanto, aquí ustedes tienen que ver claramente que no se dirige a Pedro. Voy a volver a hacer otro video acerca del por qué cambió el nombre de Simón a Kefas, para que ustedes puedan darse cuenta, ¿no? Entonces, al buen entendedor, pocas palabras. Aquello dice que aquellos entendidos, dice, resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Así de sencillo. Entonces,
Vemos claramente. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, en Génesis 49:24, para que ustedes se den cuenta. Voy a utilizar unos 3 textos bíblicos para que ustedes se den cuenta. Hay muchos más, hay más de 50 textos bíblicos que habla, más de 50 versos de textos bíblicos que habla acerca de Jesucristo como la roca, el buen pastor de Israel, ¿no? Y como para aquellos que rechazan, no aceptan esta verdad, viene a ser él como piedra de tropiezo y roca de escándalo. Usen un poco su razonamiento. Jamás la iglesia de Cristo puede prevalecer si es edificada sobre un hombre, por favor. Aquí está claro, es sobre Jesucristo, lo cual la muerte y el Hades no prevalecerá sobre ellos, o sea, sobre su iglesia. Porque serán levantados de sus sepulcros, resucitarán para recibir lo que es la incorrupción y la inmortalidad, lo cual no irán al lago de fuego, que es el lugar de la segunda muerte. Por eso en el libro de Apocalipsis dice claramente, el libro de Apocalipsis 20, 10, 14, 15, o del 10 al 15, ¿no? Dice claramente que la muerte y el Hades entregaron a sus muertos, es una forma simbólica, el mar, ¿no? Entregaron a sus muertos, ¿no? Y la muerte y el Hades, ¿no? Entregaron a sus muertos y fueron lanzados al lago de fuego, lugar de la segunda muerte. Así de sencillo, ahí se cumple. Y por eso, porque el último enemigo que será destruido es la muerte. ¿Para quiénes? Porque ya no existirá más. Porque los hijos de Dios se les dará lo que es la incorrupción y la inmortalidad. Vivirán para siempre. No habrá muerte más para ellos. De eso está hablando. Y voy a recalcar respecto a tu iglesia, que tú dices que tiene 2000 años, ¿no? Y aún prevalece, aún está. Señores, aquí está claro, no está hablando de tus gigantescas construcciones que tienen, ¿no? Lo cual permanece. No, está hablando en el sentido espiritual. Escuchen, en el sentido espiritual, porque si se trata de eso, el Islam es, creo que del 422, ha matado a miles de personas, así como tu iglesia, en la satánica Inquisición, ¿no? Lo cual, entonces, sin embargo, el Islam aún sigue existiendo. Así de sencillo. Y también creen en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y creen en Jesucristo, sino que a su manera. Así de sencillo, semejante a la iglesia católica, a esta religión pagana, camuflado en el nombre de Iglesia de Cristo, ¿no? Así de sencillo. Entonces, esto es claro. Entonces, no se trata de eso. Ellos pueden existir miles de años. Hay muchas otras religiones que son incluso hasta más antiguas y sin embargo siguen existiendo. Así de sencillo. Muy bien. Vamos ahora, rapidito, para que no se haga tan largo, a Génesis, el libro de Génesis 49:24. Génesis 49:24. 49:24. Dice así: pero entesó su arco con fuerza, ¿no? Se aparecieron los brazos de sus manos, ¿no? Por las manos del poderoso de Jacob, por el nombre del pastor. ¿Quién es el pastor? Es Dios mismo, está hablando de Dios mismo, el único Dios, Yeshua, en su condición de hombre, Yeshua, que significa Jehová, Yahweh salva, así de sencillo. El cual dice, por el nombre del pastor, la roca de Israel, roca con R mayúscula, la roca de Israel. Cuando habla de la Sagrada Escritura lo identifica a Pedro como Kefas con R minúscula, y cuando habla de Jesús como la roca con R mayúscula, ¿ok? Eso está escrito así para identificar la diferencia en que quién es realmente, cuando dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, que es Jesucristo, la roca, cimiento fuerte y eterno, y piedra angular, la cabeza de la iglesia. Y su iglesia, el cuerpo. ¿Ok? Ahí está, claro. Ahora vamos al libro de Éxodo 17:6. Se lo rápido. Éxodo 17:6. Éxodo 17:6. Hay muchas maneras de poder explicar con fundamento bíblico, ¿no? Éxodo 17:6. He aquí que yo estaré delante de ti sobre la roca de Horeb.
Tú golpearás la roca y brotarán aguas de ellas para que la gente beba. Escuche, tú estás hablando cuando el Señor provee a su pueblo agua de una roca, ¿no? En el desierto. Y también le da maná, ¿no? Codornices, maná del cielo, ¿no? Entonces, para que se den cuenta, y luego voy a dar un texto fundamental que habla a quién está refiriéndose acerca de esta roca. Increíble. Muy bien, ahora vamos al libro de Deuteronomio 8:15. Deuteronomio 8:15. Rapidito nomás, siempre trato de hacerlo cortito, pero esto es interesante. Deuteronomio 8:15. 8:15. Y te condujo por un vasto y terrible desierto lugar de basiliscos y escorpiones y lugares áridos donde no había agua. Él es quien hizo brotar para ti aguas de la roca de pedernal. Otra vez, roca, y siempre con R mayúscula, ¿no? La roca, refiriéndose a Jesucristo, a Yeshua, el mismo Dios, solo que en su condición de hombre. Él es la roca de Israel, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Muy bien, ahora vamos a Lucas 6:48. Lucas 6:48. Vamos rapidito. Lucas 6:48. Ya. Es semejante a un hombre que al construir, escuche, esto está hablando de la casa sobre la roca, habla de dos cimientos. Dice, yo les mostraré a quién es semejante todo el que viene a mí. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, lo cual las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Todo aquel que se edifica sobre Jesucristo, que es la roca, la muerte y el Hades no prevalecerá contra ella, porque está edificado sobre aquella roca fuerte y poderosa, aquel que tiene el poder sobre la vida y la muerte, ¿no? Lo cual dará resurrección para darles la incorrupción y la inmortalidad, lo cual no serán lanzados al lago de fuego en lugar de la segunda muerte, porque el último enemigo que será destruido es la muerte. Así de sencillo. De esto está hablando, es en el sentido espiritual en el cual no prevalecerá. Por eso lo dice claramente. Entonces dice, yo les mostraré a quién es semejante todo el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone por obra. Dicho sea de paso, aquí dando un mensaje también a aquellos que creen que todo es que ya son salvos, siempre salvos, ¿no? Bueno, voy a hacer otro video respecto a eso, ya serían creo que el 6º video, ¿no? O el 5º, ¿no? Es semejante, dice, a un hombre que al construir su casa cavó profundo y echó los cimientos sobre una roca. Pueden leer los dos cimientos también que habla acerca del hombre sensato, ¿no? Del hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, lo cual vienen vientos, mareas y no es derribada porque está edificada sobre la roca, aquel hombre sensato, prudente, ¿no? Sobre Cristo. Del mismo modo habla acerca del insensato que edifica su casa sobre la arena. O sea, estos que creen que es Pedro. Increíble. Es un mensaje para ellos. Bueno, ahora vamos a leer 1 Corintios para dar por finalizado esto, ¿no? 1 Corintios 10, 1 al 4. Lo que estamos hablando. Aquí identifica de quién habla esta roca de los textos que hemos tocado. Dice 1 Corintios 10, 1 al 4. Deseo que sepan, ¿no? Hermanos míos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos ellos atravesaron el mar. Está hablando de su pueblo Israel en aquel tiempo, ¿no? En el antiguo tiempo. Y todos ellos fueron bautizados por Dios por medio de Moisés en la nube y en el mar, que cruzaron el mar, ¿no? Y todos comieron, dice,
el mismo alimento espiritual. Y todos ellos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que iba con ellos, o sea, su Dios, que es Yeshua, ¿no? Y esta roca era Cristo. ¿Lo escucharon? Escuchen, inclinen su oído a la verdad y verán cómo Dios va a empezar a obrar en sus vidas y les va a dar discernimiento para que ustedes puedan entender, para que la luz de la verdad les resplandezca, ¿no? Y no sean condenados, por favor. Dios está tratando de alguna manera, porque el deseo de Él es que todos vengan a ser salvos. Solamente será salvo si usted verdaderamente inclina su oído a la verdad y cree en Él, y lo recibe y se arrepiente y vive una vida conforme a lo agradable delante de los ojos de Dios, cumpliendo su palabra, esforzándose cada día sin retroceder, para que no pierda su salvación una vez que usted haya entrado dentro de ese plan de salvación, para que así cuando Él venga te dé lo que es la incorrupción y la inmortalidad, que es vida eterna. Así que claro está, y te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿no? Así de sencillo. Habla de Jesucristo, de Él como la roca. Entonces, lo cual a sus discípulos luego les dio autoridad, ¿no? Poder para hacer milagros. Hicieron milagros. Por eso dice que lo que ates en el cielo será desatado en la tierra. Así de sencillo. Eso es una correcta explicación respecto de la verdad del Evangelio de Jesucristo, lo que Él ha enseñado, sin añadir ni quitar. Como dijo el apóstol, que no debemos pensar más allá de lo que está escrito. La palabra de Dios, el Espíritu de Dios, por medio de su palabra, da la interpretación. Así que le animo, mi estimado. Hay mucha fuente bíblica que habla acerca de Jesucristo, el único Dios, como la roca fuerte y eterno, roca, el cimiento y piedra angular. Así que no rechace para que no sea piedra de tropiezo y roca de escándalo para ustedes. Por eso es que, como no lo aceptan, ¿no? Prefieren creer lo que estos líderes religiosos les han enseñado, ¿no? Con el único propósito que ustedes no sean salvos. Despierten, despierten, porque su único propósito de Satanás dice que ha descendido con gran ira, porque sabe que les queda poco tiempo y no quiere que sean salvos, y les tiene una falsa iglesia. Por eso es que andan sumergidos increíblemente por la ignorancia. Ustedes están haciendo lo contrario, porque de apostólica no tiene absolutamente nada, porque les enseña un evangelio pervertido, el cual no es enseñanza que Jesucristo les ha comisionado, ¿no? Así de sencillo, ¿ve? Así que les animo. El único interés es llevarles a la condenación. Por eso es que están sumergidos en la marialatría. Por eso es que primeramente ponen a María, a una supuesta María que no es María la judía, ¿no? Lo cual el Señor, ni los profetas, ni el Señor Jesucristo, ni Juan el Bautista, ni el Señor Jesucristo ha enseñado a sus discípulos acerca de estas falacias que enseña la Iglesia Católica sobre María, ¿no? Como mediadora, corredentora, madre de todos, esposa del Espíritu Santo o esposa de Dios Padre. Así absolutamente no les ha enseñado, no hay testimonio que Él les haya enseñado y les haya comisionado a que enseñen que María y Él también son mediadores, corredentores, y todas esas falacias. No existe, solamente habla de Jesucristo como el único mediador, el único camino, el único que intercede, ¿no? Así de sencillo. Bueno, doy por finalizado esto
Y al buen entendedor, como digo, pocas palabras. El que verdaderamente quiere, en su corazón sincero, quiere oír la verdad y quiere ser salvo, pues Dios le va a dar el entendimiento, ¿eh? Y la palabra misma le va a dar la interpretación. Así de sencillo. Hasta luego.